Buenos días, compañeros. Buenos días, maestra. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar, ¿les parece? El día de hoy vamos a hablar de lo que son los principios y las fuentes del derecho del trabajo. Bueno, independientemente de esto, ya les subí a la plataforma lo que es un libro que nos habla de los derechos de los trabajadores. Si lo pudieran ir leyendo con calma, está sencillo ese libro y ya nada más vamos a irlo checando con con lo que es nuestra ley federal de trabajo, ¿sí? Para ir checando cuáles son las reformas que hay y ya de ahí nos podamos ir más rápido, ¿sale? Bueno, vamos a iniciar. Vamos a hablar de los principios y de las fuentes del derecho del trabajo y también de la ley federal de trabajo, el carácter que tiene esta ley. Para eso vamos a comenzar con la definición. Tenemos que para tener una idea más clara sobre el derecho del trabajo, es necesario partir de las características generales del derecho del trabajo, con lo cual nos va a permitir descubrir cuál es el objeto, cuál es la finalidad, cuál es la naturaleza y cuál es el alcance jurídico de esta materia. Tenemos que algunos autores mexicanos han definido lo que es el derecho del trabajo, partiendo de las características de esta rama del derecho. Tenemos, por ejemplo, al tratadista Mario de la Cueva. Nos dice él que el derecho del trabajo, en su aceptación más amplia, se entiende como una conferencia de normas que a cambio del trabajo humano intentan realizar el derecho del hombre a una existencia que sea digna de la persona humana. Por otro lado, tenemos al tratadista Teodoro Barbina, que nos dice que el derecho del trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de su destino histórico, socializar la vida humana. Bueno, y así vamos a encontrar varias definiciones, ¿no? Tenemos otra, el del tratadista Alfredo Sánchez Alvarado. Él nos dice que el derecho del trabajo es el conjunto de normas y principios que regulan en sus aspectos individual y colectivo las relaciones entre trabajadores y patrones, entre trabajadores entre sí, entre patrones entre sí, mediante la intervención del Estado, con el objeto de tutelar a todo aquel que preste un servicio subordinado y permitirle vivir en condiciones dignas que como ser humano le corresponde para que pueda alcanzar su destino. Entonces, decíamos que de acuerdo a cada tratadista va a dar su definición, ¿no? De igual forma tenemos que por lo que hace al derecho del trabajo, pues va a tener se le va a dar varias denominaciones, ¿no? Por ejemplo, de las definiciones que acabamos de tomar, algunas nos hablan por lo que hace a las relaciones entre los trabajadores, es decir, ahí nos están hablando del derecho individual de trabajo, ¿no? Cuando nada más hace referencia a lo que son las relaciones entre obrero-patronal, ¿no? También cuando nos habla de trabajadores, pero en un aspecto colectivo, bueno, estaríamos entonces hablando del derecho colectivo del trabajo, ¿no? Ahí en el derecho colectivo del trabajo estaríamos hablando de lo que son las huelgas, lo que son los sindicatos, lo que son las confederaciones, ¿sí? Y también cuando nos hace referencia a lo que son los derechos de seguridad social, pues estaríamos hablando del derecho de seguridad social, ¿no? Cuando nos habla de lo que es el seguro, esas cuestiones, ¿sí? Bueno, independientemente de esto, nosotros vamos a decir entonces que el derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones obrero-patronal
individual y colectivo, ahí estamos abarcando lo que son los dos aspectos, ¿no? El derecho individual y el derecho colectivo del trabajo, ¿no? Y que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo, ¿sí? Ya con el simple hecho de que nosotros mencionemos que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones obrero-patronales, ya sea de forma individual o colectivo, cuyo objeto es conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo, ya con eso nos estamos refiriendo al derecho laboral, ¿no? Recordemos, ¿no? De aquí nos podríamos ir a lo que es el cómo surgió el derecho laboral, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, lo que es la naturaleza del derecho del trabajo. Cuando hablamos de de esta naturaleza, estamos nosotros hablando del origen, de su origen, ¿no? Y de su origen, entonces estaríamos hablando de igual forma del origen del artículo 123 constitucional, ¿no? Y de ahí nos estaríamos remontando a lo que es nuestra historia. Estaríamos hablando entonces de nuestro movimiento revolucionario, ¿no? Que como decíamos en clase pasada, tenemos que cuando se da la Revolución Mexicana, primero se da como un movimiento político, se trata de derrocar del poder a Porfirio Díaz, pero al empezarse a unirse todos los demás sectores de la sociedad, se convierte en un movimiento social, toda vez que se une la clase campesina, la clase agraria, para poder, empiezan ellos a reclamar sus derechos, empiezan a luchar por sus derechos, entonces se convierte en un movimiento social, ¿no? Una vez que termina esta revolución mexicana, tenemos entonces que se va a crear lo que es la ley, ¿no? Se va a crear una nueva constitución, ¿no? Se crea esta nueva constitución en el momento en que cuando se crea una constitución, tenemos que acá va a estar un poder. Este poder se llama poder constituyente. Como su nombre lo dice, solamente a este poder lo único que le corresponde es crear la constitución. Una vez que crea la constitución, se hace a un lado y ya empiezan a trabajar lo que son los poderes constituidos. Los poderes constituidos sería el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que la naturaleza del derecho laboral, vamos a decir que su naturaleza es un derecho social. Es un derecho social. El derecho social, ¿en cuál es su característica? Bueno, la característica es que trata de proteger a la clase más débil. Es un derecho proteccionista. ¿Quién es la clase más débil? La clase agraria, la clase trabajadora, ¿sí? Tenemos un fundamento de este derecho del trabajo en el artículo 5 y en el artículo 123 constitucional. En el artículo 5 nos habla de la libertad de trabajo, ¿sí? Tú te puedes dedicar al trabajo, al oficio que tú gustes, siempre y cuando sea legal, ¿no? Si este es legal, tú te puedes dedicar a lo que sea, no hay ningún impedimento, ¿no? Bueno, a menos que haya igual podría haber un impedimento, pero a lo mejor por alguna sentencia, ¿no? En donde se te prohíba, en el que se te prohíba, por ejemplo, vamos a suponer que, que será, que somos médicos, ¿no? Y por ahí hacemos mal nuestro trabajo, nos vamos a lo que es por sentencia se nos quita la cédula profesional, se nos quita la patente, ya no podemos desempeñarnos como médicos, ¿no? Entonces ahí ya habría una restricción para poder desempeñar el trabajo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, eso porque ya hubo una consecuencia, ya hubo un procedimiento, ya hubo un juicio, ¿no? Y la sentencia pues fue esa, ¿no? Pero si no hubiese una sentencia, pues tú te puedes dedicar a lo que tú quieras, ello con fundamento en el artículo 5 constitucional, siempre y cuando sea lícito, ¿no? Acá de igual forma podríamos poner como ejemplo lo que es el Chapo, ¿no? Él siempre se consideró empresario, ¿no? Es empresario, bueno, pues sí, a lo mejor sí era empresario por toda la estructura que tenía él en su en sus actividades ilícitas, ¿no? Pero hacer una actividad ilícita, entonces no puede considerarse empresario, ¿no? Al ser ilícita estamos hablando de un delito, entonces por más que tuviera trabajadores, por más que él quisiera disfrazar
esta actividad ilícita como algo, como el derecho que él tiene para poder desempeñar lo que él quiera, por este simple hecho, pues no se puede considerar ilícito, ¿no? Y el artículo 123 constitucional, en este nos va a señalar las garantías mínimas a las que nosotros tenemos, a las que nosotros podemos aspirar como trabajadores, ¿no? Son los derechos mínimos que debe de tener un trabajador, ¿sí? Pueden ser mayores, sí, pero mínimo debe de estar lo que está señalado en el artículo 123 constitucional. Y ya con que ustedes en el momento en el que ya estén desempeñando su trabajo, pues ya con el simple hecho de que cumplan con esos derechos mínimos, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Si no estás cumpliendo con estos derechos mínimos, bueno, pues tú como patrón, si tú no estás cumpliendo como patrón con estos derechos mínimos que están consagrados en el artículo 123 para con tus trabajadores, pues ellos se los van a poder hacer valer mediante un juicio laboral, ¿no? Pero bueno, acá nada más sería cuestión de cumplir con lo mínimo y ya estamos del otro lado, ¿no? Comentábamos hace un rato que lo que es el derecho de trabajo ha tenido varias denominaciones, ¿no? Tenemos que se la ha conocido como legislación industrial. Este término de legislación industrial fue el primer nombre que se le atribuyó y se le atribuyó a, bueno, a esta rama del derecho, y ello fue por el origen, ¿no? Por su origen. Recordemos que el derecho laboral igual inicia con el poder de las industrias. Y bueno, cuando se crea lo que es la revolución industrial, ¿no? Al crearse las industrias, pues ya se crea lo que es la mano de obra, lo que es el obrero, ¿no? De ahí entonces que por eso se utilizaba esta denominación, la legislación industrial, ¿no? De igual forma, esta denominación pues fue principalmente utilizada por los franceses. Pero bueno, de igual forma, si nos vamos al término legislación industrial, pues tenemos que de igual forma esta denominación fue muy restringida, ya que solamente abarcaba lo que era el sector industrial, ¿no? Dejando a un lado todos los demás sectores, ¿no? Después tenemos igual que se le denominó derecho obrero. Acá en el derecho obrero, este término surgió por las exigencias propias de los obreros y por por ser los obreros el objeto de preocupación de los estudiosos del derecho, ¿no? De los estudiosos de esta rama. De ahí entonces que le denominaron derecho obrero, ¿no? Esta denominación también no está bien, no es la acertada, se rechaza esta denominación, toda vez que también sus alcances son muy limitados, ya que nada más haría referencia a lo que son los trabajadores que laboran en fábricas, ¿no? A los trabajadores que laboran en fábricas, a los que comúnmente se les conoce como obreros, ¿sí? Haciendo aquí a un lado lo que son los trabajadores que realizan un trabajo manual, o bien aquellos que realizan un trabajo intelectual, ¿sí? El siguiente término que también se le dio fue el derecho social. El derecho social que tenemos que aquí, bueno, en el derecho social acá se hacía referencia a la clase trabajadora, ¿no? Igual, bueno, nos vamos igual con el término de derecho social, decimos que es el derecho que protege a las clases más débiles, ¿no? Pero igual también el derecho social abarca tanto a la clase campesina como a la clase laboral, ¿no? A los trabajadores. Entonces, de ahí entonces que el término también está mal empleado, eh, toda vez que está abarcando las dos ramas, ¿no? Derecho agrario y derecho laboral. Otro término que también se ha utilizado es el derecho laboral. Este derecho laboral tiene mayor aceptación, toda vez que
derecho laboral es un sinónimo es un sinónimo del vocablo derecho del trabajo, toda vez que ambos términos tienen el mismo significado. De ahí que bueno, se pueden utilizar como sinónimos, aunque sería el término que sería adecuado utilizar sería derecho del trabajo, toda vez que en el derecho del trabajo van a abarcar todas las relaciones laborales, ¿no? Porque de una u otra forma, bueno, cuando la ley nos establece qué es el trabajo, pues nos dice que es todo, bueno, cuando nos hace la definición del trabajo, acá entran todo tipo de trabajador, ¿no? Trabajador manual, trabajador intelectual, trabajadores que se desempeñan en las fábricas, ¿no? De ahí entonces que es más amplio el campo de acción, ¿no? De ahí entonces que tenemos que el término adecuado para utilizar es derecho laboral o bien derecho del trabajo, ¿sale? Ahora bien, la clasificación del derecho del trabajo para su estudio, bueno, vamos a tener que podemos encontrar la siguiente clasificación, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, el derecho individual del trabajo. En el derecho individual de trabajo decíamos que en este se ocupa de las relaciones de los sujetos individualmente considerados. Por un lado está el trabajador y por otro lado está el patrón. ¿Sí? Cuando hablamos de derecho colectivo de trabajo, acá tenemos que hacemos referencia a las relaciones de los sujetos colectivos, es decir, a los sindicatos. Vamos a tener acá por un lado lo que son los sindicatos, podemos tener lo que es el patrón o igual las cámaras empresariales, que son los representantes de los patrones. Otra clasificación es derecho de la seguridad social. Acá en esta clasificación del derecho vamos a tener las prestaciones del seguro social, las aportaciones que realizan los trabajadores, los patrones y el Estado para que los trabajadores se amparen contra riesgos de trabajo, ¿no? Acá también cuando hacemos referencia a lo que es el derecho de seguridad social, también hacemos referencia a las aportaciones que se realizan al fondo de vivienda, ¿no? Al fondo de vivienda, también las aportaciones que se realizan a las AFORES, ¿no? Toda esta situación entran aquí en derecho de la seguridad social. Eh, Acá tenemos que cuando se hace la clasificación del derecho, de una rama del derecho, tenemos que aquí también es por la normatividad que ya existe, ¿no? El derecho del trabajo rama es una rama que va en constante movimiento y igual se va expandiendo, ¿no? De ahí entonces que ya exista mucha normatividad. Antes, por ejemplo, por lo que respectaba al derecho del trabajo, ahí también se analizaba lo que es el derecho de la seguridad social, ¿no? Bueno, ahora ya con tanta normatividad que hay, empieza como que a desagregar lo que es esta rama, ¿no? Y se empiezan a crear nuevas ramas, ¿sí? Pero de una u otra forma estamos dentro del derecho social, toda vez que se protege a la clase trabajadora. Otra clasificación del derecho laboral vamos a encontrar al derecho procesal del trabajo. Aquí en este derecho procesal de trabajo va a abarcar lo que son las reglas y los procedimientos que regulan la tramitación de los juicios laborales, ¿sí? Acá nos van a decir el tipo de juicios que hay, cuáles son los procedimientos, ¿no? Ahí entraría. Esta sería nuestra clasificación, pero por ejemplo, si nosotros queremos checar la normatividad laboral, vamos a tener que solamente va a haber una ley federal de trabajo y en esta ley federal de trabajo vamos a tener el aspecto procesal y vamos a tener también en esta ley federal de trabajo lo que es nuestro derecho individual y nuestro derecho colectivo, ¿sí? Nos va a hablar de lo que son las relaciones individuales de trabajo, de lo que son las relaciones colectivas de trabajo, de lo que son las huelgas, de lo que son los sindicatos de patrones, los sindicatos de trabajadores, las confederaciones, ¿sí?
Bueno. Bueno, entonces, ya de lo que acabamos de ver, podemos decir nosotros entonces que el derecho del trabajo constituye la culminación legal de la lucha económica entre el capital y el trabajo. Ya como habíamos comentado, bueno, nace como un derecho industrial. Tenemos que de igual forma el derecho de trabajo forma parte de la rama del derecho privado, la cual se ocupa de estudiar las relaciones de los individuos particulares cuando guardan la situación especial de ser patrones y trabajadores. Tenemos entonces que va a ser el artículo 123 constitucional y decíamos que el artículo quinto constitucional, ¿no? Quinto nos habla de la libertad de trabajo, artículo 123, de las garantías mínimas que tenemos como trabajadores, ¿no? El artículo 123 va a estar dividido por dos apartados. El apartado A, que va a regir las de los empleados domésticos, artesanos bueno, de una manera general, de todo contrato de trabajo. Y por lo que hace al apartado B, este apartado B habla de los trabajadores que laboran en los poderes de la Unión, en los poderes de la Unión, en el gobierno de la Ciudad de México, a eso hace referencia, ¿no? Y vamos a hablar de los principios. Cuando hablamos de los principios del derecho laboral o del derecho de trabajo, vamos a tener que son aquellos postulados de la política jurídico-laboral que aparecen ya sea de forma expresa o tácitamente consagrados en sus normas jurídicas. Eh, Dentro de acá, que los principios que rigen nuestro derecho del trabajo, vamos a tener la idea del trabajo como un derecho y un deber social. Este principio lo vamos a encontrar en el artículo 123 y en el artículo tercero de la en el artículo tercero de la ley de la Ley Federal de Trabajo. ¿Sí? En el artículo 123 se nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. En el artículo tercero de la Ley Federal de Trabajo nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro primer principio. El segundo principio vamos a encontrar el principio de la libertad de trabajo. En el principio de la libertad de trabajo tenemos que el individuo tiene plena libertad para escoger la actividad que más le acomode sin que exista ninguna restricción. Bueno, lo único requisito que se pide es que esta actividad sea lícita. Sí, eso es nada más, el único requisito que se solicita, ¿no? Que sea lícita. De ahí entonces que en el artículo 5 constitucional encontramos su fundamento en el cual nos dice que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio, trabajo que se le acomode siendo lícitos. ¿Vale? Bueno, ese sería su fundamento. Otro principio que vamos a encontrar en el derecho laboral va a ser el de la igualdad en el trabajo. La igualdad en el trabajo. Por lo que hace a este principio, tenemos que este principio lo vamos a encontrar en la legislación y en la doctrina. Cuando nos habla de la igualdad, hace referencia
a que no se debe hacer distinción en el trabajo, ¿no? Tenemos aquí entonces que este principio va a estar conformado por dos subprincipios, en el cual nos dicen que para trabajo igual, salario igual, y para trabajo igual, prestaciones iguales, ¿sí? Con este principio de igual forma no hay mucho pierde, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Con el simple hecho de que se cumpla lo que nos marca el artículo 123, pues ya con eso tenemos que no hay ninguna violación, ¿no? Ninguna violación a derechos laborales. Bueno, igual su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 123, apartado A, fracción séptima, que nos dice, para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Y en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 5 nos dice, las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y ejercicio de los que establezca un salario que se pague a otro trabajador en la misma eficiencia, relaciones de edad, sexo, nacionalidad, que van a tener como un opuesto, ¿sí? Acá, esto es muy importante, ¿no? Con lo que hace al principio de igualdad en el trabajo, ¿no? Podría darse el caso a lo mejor de que nosotros necesitemos el trabajo, ¿no? Y a lo mejor nosotros, como necesitamos el trabajo, le permitimos a nuestro patrón que se nos pague menos de lo que ya está fijado por el puesto que vamos a desempeñar, ¿no? Bueno, o bien a lo mejor sabes que le decimos, sabes que pues no me pagues aguinaldo, no me des vacaciones, no me des días de descanso, ¿no? A lo mejor por la necesidad que en ese momento tenemos en nuestro trabajo, independientemente de que en el contrato lo hayamos establecido así, de que no iba yo a gozar no iba yo a tener día de descanso, o de que no se me iban a dar vacaciones, ¿no? Bueno, si se llega a establecer alguna renuncia de estos derechos, pues se van a tener como no interpuestos, ¿sí? Todas las que hemos comentado, ¿no? El artículo 123 constitucional nos marca lo mínimo que debemos de tener. De igual forma, la Ley Federal de Trabajo nos marca los derechos mínimos que debemos de tener. ¿Podemos tener mayores prestaciones? Sí, ¿no? Pero lo mínimo es lo que ya está contemplado ahí. Tenemos también otro principio, el de estabilidad en el empleo. Este principio tiene por finalidad proteger a los trabajadores en el empleo, a fin de que tengan, en tanto lo necesiten y así lo deseen, una permanencia más o menos duradera. Sin este principio, los postulados de igualdad, libertad y trabajo como un derecho y un deber social no tendrían sustento, ¿no? Bueno, por lo que hace a este principio de estabilidad en el empleo, ¿ustedes creen que se sigue cumpliendo o ya no se cumple? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí se cumple? ¿Cómo, profesora? A ver, tenemos que uno de los principios que rige nuestro derecho laboral, bueno, ya mencionamos, ¿no? Tenemos el principio el principio de igualdad, tenemos el principio de igualdad, tenemos el principio también de libertad, ¿no? Libertad en el empleo, tú puedes elegir lo que tú quieras. Tenemos el principio de estabilidad en el empleo. Este principio de estabilidad en el empleo nos dice que acá este principio consiste en que tú tengas la seguridad o la certeza de que vas a contar con tu trabajo, ¿no? Es decir, vas a tener una permanencia en el trabajo, vas a tener una fijeza en tu trabajo. Ese es un principio del derecho laboral. Mi pregunta sería, ¿ustedes creen que este principio se cumple? No, no se cumple porque en algunas empresas, cuando uno firma el contrato, está firmando la renuncia. Eso no se debe hacer.
pero sí lo hacen porque uno necesita el trabajo. Sí, esto será, sí, bueno, con lo que respecta a la reforma que hubo de la ley de la ley federal de trabajo, tenemos que ya no se cumple este principio de estabilidad en el empleo, ¿no? Porque ahora ya nadie tiene antigüedad. Recuerdan que todavía años, bueno, muchísimos años atrás, ¿no? Tenían lo que eran las bases en los trabajos, ¿no? Tú entrabas a trabajar, estabas un tiempo como eventual y posteriormente pasando un tiempo te daban la base, ¿no? Esa era la estabilidad laboral, o sea, ya tenías la seguridad de que tú ya contabas con tu empleo y no te lo iban a quitar, ¿no? Bueno, al menos tuviera alguna causa muy fuerte, ¿no? Pero si no, pues tú ya contabas con tu trabajo y ya tenías tranquilidad, ¿no? El derecho laboral, cuando se crea, después de lo que es el movimiento revolucionario, tenemos que ese derecho laboral perseguía este principio, el principio de estabilidad, pero ahora ya con todas las reformas que ha habido en nuestro derecho laboral, ya no se cumple con este principio, ¿no? De igual forma, o sea, en los trabajos tú puedes estar máximo 5 años, ¿no? Luego te despiden, ¿no? Ya no hay antigüedad en el trabajo, ¿no? Entonces, este principio, bueno, se sigue mencionando, la doctrina lo sigue mencionando, pero pues en la realidad ya no se lleva a cabo, ¿no? Bueno, también otro comentario por lo que hace a la firma de la renuncia cuando tú entras a laborar, pues, independientemente de que tú tengas renuncia, que la hayas firmado cuando ingresaste al laboral, si a ti te despiden injustificadamente, tú puedes promover tu juicio de amparo, perdón, tu juicio laboral, tú lo puedes promover, ¿vale? Independientemente de que te hayan hecho firmar la renuncia. Ahí entonces lo que se hace es que se alega que en el momento en que tú ingresaste a trabajar, te hicieron firmar la renuncia y se ofrece una pericial en grafoscopía o documentoscopía, ¿no? Para que se pueda acreditar que a lo mejor le hizo falta, cuando tú ingresaste no le pusiste la fecha, ¿no? En el momento en el que ya la empresa va a hacer valer esta renuncia, pues le va a poner la fecha, ¿no? Una fecha actual. Entonces ahí con la pericial en grafoscopía se va a ver la diferencia de tinta, se va a ver la diferencia de letra, y con la pericial en documentoscopía, también con eso se va a acreditar que el documento es un documento ya viejo, ¿no? Porque ya va a estar amarillento, ¿no? Todo esto de acuerdo a los análisis que le hagan, tanto a la letra como al documento, ¿no? Y con esto, de igual forma, se acreditaría que esa renuncia, pues tú la firmaste desde que ingresaste, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Ok, también tenemos otros principios del derecho del trabajo, vamos a tener que es un derecho irrenunciable, que era lo que comentábamos, ¿no? A lo mejor en tu contrato no está establecido tu día de descanso, bueno, aunque no esté establecido, tú tienes derecho a un descanso, ¿no? O bien si se te están violentando tus derechos laborales, tú puedes promover una demanda laboral para que se te respete, ¿no? Y si de igual forma tú estás renunciando a tus derechos, esas cláusulas en donde tú estás renunciando a esto se van a tener como no interpuestas, ¿sale? Decíamos que es un derecho del trabajo común como mínimo de garantía social. Tenemos que ahí van a ser las mínimas garantías, los mínimos derechos que debes de tener como trabajador, ¿vale? Es lo mínimo, puedes tener más. Después de esto tenemos otro principio que se llama aplicación de la norma más favorable. Nosotros decíamos que el derecho del trabajo pertenece al derecho social, es un derecho proteccionista. Acá entonces la norma que se va a aplicar va a ser la norma que sea más favorable para el trabajador, ¿sí?
Después de esto nosotros vamos a poder también hablar de lo que son las fuentes del derecho. Cuando nosotros hablamos de las fuentes del derecho tenemos que fuente proviene del latín fontis, en el cual nos dice que es, bueno, que hace referencia al manantial de donde brota el agua, o igual si buscamos otra definición, podemos encontrar que es de donde brota el agua de la tierra. Si tomamos nosotros este término y lo aplicamos al derecho, vamos a tener que fuente del derecho va a ser de donde brota el derecho. Para esto nosotros vamos a tener los siguientes tipos de fuentes, ¿no? Fuentes reales vamos a tener que son aquellos factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Podría ser, por ejemplo, en estas fuentes reales podríamos hablar de lo que son pues el movimiento revolucionario, ¿no? El movimiento revolucionario fue una fuente real, fueron unos factores que en ese momento se vivieron en la revolución y que concluyeron con lo que es nuestra constitución y con el reconocimiento de los derechos laborales, ¿no? Las fuentes históricas vamos a tener que son aquellos elementos como son los libros, las escrituras, como son leyes, leyes que ya están, que se han promulgado en el pasado, ¿no? Y fuentes formales vamos a tener que son los procesos de creación del derecho. Dentro de estos procesos de creación vamos a tener que, si nosotros hablamos de los poderes de la Unión, vamos a encontrar que el poder legislativo es el único que está facultado para legislar, ¿vale? Y para que el Congreso de la Unión pueda llevar a cabo, pueda crear una ley o pueda reformarla o pueda dejarla sin efecto, pues tiene que llevar un procedimiento, ¿no? Este procedimiento se conoce como proceso legislativo. Dentro de las fuentes formales nosotros vamos a encontrar vamos a encontrar lo que es la legislación. La legislación vamos a tener que es el proceso mediante el cual uno o diversos órganos del Estado crean y promulgan reglas jurídicas de observancia general, es decir, las leyes. Ahí van a entrar eh, lo que es la Constitución, los tratados internacionales, la Ley Federal de Trabajo, así como los reglamentos, ¿no? Por ejemplo, acá que otra vez podría entrar, pues la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del ISSSTE, todas estas leyes que hacen referencia a los derechos de los trabajadores, vamos a tener que van a entrar en la legislación. Luego de esto vamos a tener a la costumbre. A la costumbre, bueno, tenemos que es un uso impuesto en una generalidad considerada por esta población como obligatoria, y este uso se transmite de generación en generación y llega a convertirse en un antecedente de la ley. De igual forma, y en algunas comunidades, por ejemplo, está permitido que la costumbre se utilice para determinados después de esto tenemos los principios generales del ser enunciados normativos, van a ser estudios que realizan determinados estudiosos del derecho, los cuales se les conoce como tratadistas. Ellos hacen su análisis, ellos hacen sus investigaciones, no, perdón. No, los principios generales del derecho son enunciados normativos que, aunque no están integrados en un ordenamiento jurídico,
se entiende que forman parte de él y sirven de fundamento a otros enunciados normativos. Un ejemplo de un principio general de derecho, vamos a encontrar que no hay pena sin ley, ¿no? Ese, por ejemplo, no hay pena sin ley, es un principio en materia penal. Ese está contemplado igual en nuestra Constitución, en el cual nos dice que la conducta que se considera delictiva debe estar expresamente señalada en una normatividad penal, ¿no? Bueno, se lo podríamos ocupar. Igual otro principio de derecho vamos a tener que nos dice el primero en tiempo es el primero en derecho, ¿no? Este principio, por ejemplo, se podría aplicar en materia, igual en materia civil, vamos a suponer, por ejemplo, que nos venden un inmueble, ¿no? Ese inmueble nos los venden hoy y a lo mejor dentro de 2 años vuelven a vendernos el inmueble, lo vuelven a vender a otra persona, ¿no? Pero nosotros ya tenemos la escritura, entonces ya, pero la otra persona también ya sacó su escritura, entonces ya van a haber 2 escrituras. Acá la escritura que va a tener valor va a ser la que se haya firmado primero, ¿no? La otra va a ser una escritura inválida, toda vez que ya no era, la persona que le vendió ya no era dueño, toda vez que ya lo había vendido, ¿no? Y haberlo vendido, pues ya no le correspondía, ¿no? Entonces de ahí se va a aplicar este principio de derecho, ¿no? El primero en tiempo es el primero en derecho. El primero que firmó va a ser el que realmente se le va a dar la razón, ¿sí? Esos serían los principios generales del derecho. Después, otra fuente formal del derecho laboral, vamos a encontrar la jurisprudencia. La jurisprudencia son criterios que emiten determinadas autoridades. Estas autoridades las van a emitir dentro de estas autoridades vamos a tener que van a ser los tribunales colegiados, los tribunales unitarios, la Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno y funcionando en sala, ¿sí? Tenemos que igual van a ser es un conjunto de normas o resoluciones jurídicas cuya finalidad es determinar la interpretación que se le debe dar a otra norma jurídica. Son entonces interpretaciones que la autoridad realiza. Estas interpretaciones la autoridad las realiza en el momento en el que resuelve una controversia, en el momento que resuelve un litigio. Otra fuente formal, para el derecho laboral, vamos a encontrar el de la equidad. El de la equidad es la aplicación de la justicia al caso concreto. Significa que se garantizan los derechos mínimos de los trabajadores y su irrenunciabilidad. Esto quiere decir que el patrón no podrá argumentar en ningún caso que el trabajador aceptó voluntariamente una percepción inferior al salario mínimo sin causa alguna. Igual con esta fuente formal de equidad se pretende el equilibrio entre la fuerza laboral y el poder económico del patrón. Ello en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo. Nos quedamos aquí, ¿les parece? Para que les dé tiempo de descansar. Y nos estaríamos escuchando en la siguiente clase, ¿les parece? ¿Algún comentario? No, miss. No, miss. Ok. Bueno, entonces nos vemos aquí, nos quedamos aquí y nos estamos escuchando en la siguiente clase, ¿les parece? Sí. Gracias, miss. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Sí, miss, gracias. Gracias, buen día.